Como sabéis, seguimos en la serie de Conociendo al Desconocido, al Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a ver pues, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿vale? Por eso le he titulado, con el consejo de Leo y de David, porque siempre tengo dudas. Oye, ¿qué título pongo? Y le hice una votación, le di 3 opciones y escogieron esta. Así que si no te gusta, reclamarle a David y a Leo que me sugirieron esta. Diría que los seres humanos, ¿no? Siempre que empezamos a conocer a alguien, a cualquier persona de manera sentimental, pues uno lo conoce en un momento de su vida y a la otra persona también la conoce en otro momento de su vida, ¿vale? Esto es algo común cuando empezamos a interesarnos por alguien. Pensaba, cuando un chico o una chica quiere conocer a alguien, normalmente, pues obviamente es importante que te guste su físico, su personalidad, si es alegre, si es triste, melancólico, divertido. Un sinfín de cosas, ¿no? Pero pensaba, hay algo en común que ocurre siempre cuando tú quieres conocer a alguien y construir con esa persona algo de manera sólida. No algo pasajero, no algo que no te importa cómo va a acabar. Si tú realmente quieres construir algo de manera sólida, vas a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Esto también es parte del protocolo de que no se me vaya mucho el tiempo. Y resulta que eso que vas a preguntarle a esa persona, si quieres construir algo sólido, va a ser siempre algo sobre su pasado. Quizá le preguntes, ¿qué era de tu vida antes de llegar acá? ¿Hay algo de lo que te arrepientes? ¿Hay algo que escondes? ¿Hay algo de lo que no te sientas muy orgulloso? ¿Hay algo de lo que sí, no? Lo normal que cuando tú quieras interesarte realmente por una persona y construir algo con esa persona, hay algo que vas a hacer. Es saber e interesarte de manera profunda por el pasado de esa persona, ¿vale? Y mi intención no es darte una lista de cosas que le tienes que preguntar si vas a conocer a alguien, ¿vale? Sino que mi intención más bien es que digas, ostras, es verdad. Toda relación sólida que quiera construirse de larga en el tiempo requiere conocer a esa persona de manera no solamente presente y de tus expectativas futuras con él, sino saber realmente quién fue en el pasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque imagínate que tú lo que valoras de una persona es, por ejemplo, su fidelidad, que es una persona fiel, ¿vale? Y eso te encanta o pon lo que quieras. Y ahora te das cuenta que sí, que contigo es una persona fiel, pero que descubres algo de su pasado que resulta que fue la persona más infiel del mundo. Que le prometió amor eterno a otra persona y la dejó allí en el altar y se fue con... Cualquier cosa. Dime tú, ¿qué te generaría? ¿Qué sentirías? Obvio, ¿no? Sencillo. Seguramente que te sentirías desilusionado, con miedo, con angustia, de no saber realmente en ese momento. Ahora dices, ostras, pensaba que conocía a alguien y ahora de repente me doy cuenta que no te conozco, que sí, que igual ahora, pero ¿y si vienen los fantasmas del pasado? En cambio, ocurre algo totalmente diferente cuando estamos conociendo a una persona que realmente nos gusta, nos encanta, que te sientes atraída hacia esa persona. Y cuanto más descubres de su pasado, que realmente fue de una manera íntegra, solamente puede ocurrir algo. Y es que tu amor hacia esa persona crezca exponencialmente. Porque te sientes seguro, te sientes confiado, tienes certeza de a quién estás conociendo. Eso se consolida, ¿no? Así que, si te preguntas por qué vamos a estar varias semanas meditando sobre la persona del Espíritu Santo, y si te preguntas por qué en esta mañana vamos a estar viendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y obviamente no voy a cumplir vuestras expectativas de ver todo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque estaríamos aquí años, ¿vale? Así que no la voy a cumplir, pero vamos a ver algunas porciones que realmente decimos, ostras, no había pensado en cómo el Espíritu Santo ejercía, se movía, hacía durante tantos miles de años, ¿no? Porque conocerle en mayor profundidad va a determinar en nuestra perspectiva, en nuestro amor, en nuestra percepción, en nuestro entendimiento de su persona, ¿no? Y cuando vemos el alcance de su obra, cuando vemos su personalidad, como vimos la semana pasada,
sus sentimientos, sus emociones, su manera de moverse, creo que solamente puede ocurrir algo. Y es que disipa aquellas dudas de él, ¿no? Un detalle interesante cuando leemos el Antiguo Testamento es que los autores, los escritores, hacen mención a él como el Espíritu de Dios, como el Espíritu del Señor. Otras veces se muestra como mi espíritu, su espíritu. Otras veces es increíble que también se utiliza el aliento para hacer mención al espíritu. Otras veces se utiliza el fuego, ¿no? Como algo poderoso, como algo que purifica. Y otras veces también se hace mención como el viento, ¿vale? El viento que va y viene. Pero sin lugar a dudas, algo que vimos la semana pasada, muy valiosa e importante bajo nuestra perspectiva de la Biblia, es que el Espíritu Santo siempre se presenta como una persona. Aunque hagan menciones a algunos atributos, a alguna simbología, siempre se presenta como una persona. Porque el Espíritu Santo, como vimos, no tiene principio, ni tiene fin. Es tan Dios como el Dios Padre y como es Dios Hijo. ¿Vale? Así que el Espíritu Santo forma parte de la familia que la forma Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿no? Y sin lugar a dudas, es un misterio. Esta mañana me preguntaba David, ¿qué tal la semana? Y digo, pues la verdad que no sé si lo que voy a exponer tiene sentido o no, pero a mí me edifica. Porque conocer a mi Dios, como es un poquito más mi Dios, sin lugar a dudas, te edifica. Así que el primer punto, para los que tenéis papelitos, ¿vale? Sabéis que tenéis unos papelitos para apuntar aquello que os llame la atención. Hay 2 puntos y el primer punto es el Espíritu Santo en la creación, ¿vale? Y como dice Génesis 1:2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el abismo de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Dice el texto, es muy interesante, porque el Espíritu se movía sobre la faz de la agua, y es curioso que la raíz de este verbo, moverse, ¿vale?, no se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. De hecho, solamente se utiliza en muy pocas porciones, ¿vale? Y en una de ellas, ¿vale? Esta raíz siempre tiene la connotación de lo que es moverse, de lo que es moverse suavemente, de lo que es planear, de lo que es cobijar, como un pájaro cobija a sus polluelos, ¿no? Y como he dicho, es curioso, porque justo la raíz de este verbo se vuelve a utilizar. ¿Algunos os acordáis del cántico de Moisés? Justo Moisés, cuando va a morir y está ante la tierra prometida, él hace un himno, un cántico, una poesía, ¿no? Ahí en Deuteronomio 32:11, que dice: como el águila que despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y como decía, la misma raíz del verbo revolotear es la que se utiliza en el verbo mover en Génesis 1. Interesante, ¿no? Porque lo que vemos es que el águila no acude ante sus polluelos con violencia, sino que está allí intentándoles enseñarles a volar, está allí protegiéndoles, ¿no?, de cualquier amenaza, y no se mueve allí con dureza, ¿no?, sino que cuida de los suyos con poder y cuidado, ¿no? Y como digo, es increíble, ¿no? Es increíble que el autor utilice un verbo con la misma raíz para describir que el Espíritu de Dios se movía sobre la agua y para describir cómo Dios cuidó al pueblo de Israel durante tantos años, ¿no? Porque en ambas escenas vemos algo, ¿no? En ambas escenas vemos algo. Y es que Dios está presente, moviéndose, obrando, protegiendo y formando. Por eso cuando en Génesis 1:2 se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua, no solo está describiendo un movimiento, sino una presencia activa, una presencia cercana en el pueblo, ¿no? Una presencia
tierna, de acompañamiento, como un ave que cobija a sus polluelos, ¿no? No sé si alguno lo habéis visto, cómo las aves van cuidando de sus polluelos. Es un movimiento tierno, no un movimiento brusco de que puede matar a los polluelos, sino un movimiento tierno de protección. Y el autor, como he dicho, utiliza la misma raíz para describir una cosa y la otra, ¿no? Deuteronomio 32, 11, como he dicho, lo hace justo antes de morir. Y Moisés, en el desierto, en el momento quizás más importante de su vida, recuerda cómo el Espíritu de Dios acompañó al pueblo, formando una nación desde la nada, ¿vale? Y a enseñarle a depender de él. Esto es lo que recuerda Moisés. Dios nos formó desde la nada y nos enseñó durante todo este tiempo a depender de él. Así que podemos ver de manera muy escueta, ¿no?, algunos matices de cómo el Espíritu Santo estuvo presente en la creación y de qué manera estuvo, ¿no? También algunos otros versículos que hablan brevemente, obviamente no podemos abarcar todo, ¿vale?, sobre el Espíritu Santo en la creación. Dice el salmista: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra, ¿no? Como el salmista relaciona al Espíritu con la creación. Incluso más adelante el profeta Isaías también dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palma? Continúa el versículo y sigue diciendo: ¿quién guió al Espíritu del Señor o le aconsejó y le enseñó? Me fascina porque muchas veces como pensamos, y el Espíritu es algo que normalmente lo situamos en el Nuevo Testamento, ¿no?, normalmente, pero hay infinidad de menciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Como he dicho, Él era desde el principio. Así que aquí vemos al Espíritu Santo también relacionado con la planificación y la conducción del universo. Y algo que también vemos en él, en su persona, es que no simplemente está en la creación del sistema solar, de la Tierra, de lo que vemos y de lo que no vemos, sino que él también estaba presente en la toma de decisiones en el principio. Fijaros, Génesis 1:26, ¿vale?, dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es interesante, porque aquí encontramos a la Trinidad hablando, ¿vale? De alguna forma misteriosa, el autor cuando escribe, ¿vale?, porque otra cosa que hacía el Espíritu Santo era inspiraba la palabra, ¿vale?, no dice hago, dice hagamos, ¿no? Podemos ahí notar cómo hablaban entre sí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero no solamente vemos a la Trinidad hablando entre sí, sino tomando la decisión de cómo vamos a hacer al ser humano. Podrían haber dicho, bueno, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, pero pongamos que su cabeza se resetee cuando llega un conflicto y... No, dice, a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Hagámoslo. Así que, aunque te cueste creerlo, aunque te cueste a veces verlo, hay algo en ti del Dios Trino, del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu. Hay algo en ti, aunque a veces... y en tu pareja también hay algo, aunque a veces te cueste verlo, ¿no? Hay algo en nosotros porque somos formados a su imagen, ¿no? Génesis 2:7 dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y este versículo ha cambiado mi forma de leerlo. Mira que lo he leído veces, ¿vale? Pero es muy interesante porque hasta ahora el autor cuando escribe hace referencia a Dios, hace referencia como Dios, como Elohim, ¿vale? Sabéis que el pueblo de Israel era experto en generar nombres hacia Dios, y ese Elohim, ese Dios creador, ¿vale? Y lo nombra así, Dios, Elohim, Elohim, Elohim. Pero cuando llega a este punto, capítulo 2, hace algo totalmente increíble. El autor ya no lo llama Elohim, sino que lo llama Jehová Dios, Yahvé Elohim.
¿Por qué? Porque intenta dar esa connotación de que en este punto Dios no es simplemente Dios creador. Es un Dios cercano, íntimo y relacional. Y esto es lo que pretende cuando, a partir de ese punto, empieza a llamarlo Yahvé Elohim, Jehová Dios, bajo nuestra traducción, ¿vale? Es un versículo bastante polémico y discutido entre los teólogos, ¿no? Y bueno, realmente uno diría, ¿qué es el aliento de Dios? El aliento de Dios, el aliento de vida, que Dios sopló en la nariz del ser humano, ya sea literal o sea algo, una simbología, es algo más que un oxígeno en nuestra vida, es algo más que un corazón latiendo. Dice un teólogo francés, que aún vive, Henry Blocher, que el soplo de Dios no solo da vida al hombre, sino que establece un vínculo personal. Dios respira en nosotros y hace morada en nuestro interior. En otras palabras, la acción de Dios deja claro algo, y es que no somos como las demás creación. Hay algo especial. Él crea en nosotros algo que no crea en el resto de la naturaleza, ¿no? Ese soplo, ese aliento de vida en nuestro cuerpo implica algo realmente especial. Implica que Dios generó un vínculo vital con Él. Y al recibir nosotros esa vida, nos capacita, nos da la posibilidad de podernos comunicar y generar comunión con Él. Así que, ya sea de manera literal o simbólica, lo que dice el autor, hay algo que realmente el versículo no da dudas, y es del acto íntimo, personal, de Dios arrodillándose hacia su creación, soplando en su nariz y dándole lo más especial, el poder de poder tener comunión con el dador de la vida. Y esto es por el Espíritu, ¿no? Me preguntaba, ¿no será que por eso a veces nos encontramos tan rotos, tan vacíos? Quizá sufriendo porque algo no funciona bien en nuestro interior. ¿No será por algo de esto? Y sin lugar a dudas muchas veces nos enfrentamos a factores externos, enfermedades y cosas que nos golpean fuerte. Pero en infinidad de veces, nuestro dolor viene provocado por nuestra desconexión. Porque menospreciamos, ignoramos, olvidamos que fuimos creados con una necesidad vital, la de vivir en ese constante aliento de vida con nuestro Creador, ¿no? Y cuando no vivimos de esa forma íntima, de alguna manera estamos rotos, estamos vacíos, estamos desconectados, no funcionamos bien, ¿no? Y lo increíble es que siglos más tarde, todos conocemos el libro de Job, o si no lo lees, te invito a que lo leas, si no lo conoces, pero aparece allá en el capítulo 34, ¿vale? Aparece un personaje que seguramente nadie lo conoce, Eliú, que era uno de los más jóvenes de la conversación, que hay algo que tiene totalmente claro. Este chico joven, cuando está hablando allí entre Job y sus amigos, hay algo que tiene totalmente claro, ¿no? Y es que el Espíritu de Dios dice, me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Para Eliú hay algo que tiene claro. Es que la vida viene de Dios a él. Y que si está vivo, es porque Dios lo sostiene. Quizás te preguntes, ok, es verdad, el Espíritu Santo estuvo presente allá en la creación del universo, de lo que vemos, de lo que no vemos, en la creación del ser humano. Pero ¿qué, no? ¿Y qué? ¿Cómo me afecta esto a mí, no? Y pensaba, el Espíritu Santo estuvo presente desde antes de la creación y estará presente por toda la eternidad. Está presente
hasta hoy mismo en tu vida, ¿no? El Espíritu Santo siempre ha estado trayendo orden en el desorden, luz en la oscuridad, trayendo claridad, trayendo claridad en medio de la confusión. Dice Génesis 1 que en el principio, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en el desierto? En medio de un caos, en desorden y sin saber qué rumbo tomar, sin saber llegar al destino. Estaban desamparados, estaban desordenados, estaban desorientados. Por eso, no sé si sientes que muchas veces tu vida está como esa agua, ¿no? O como la vida de aquellos israelitas en el desierto, sin rumbo y sin dirección, ¿no? Hay una canción, ¿no? Dice, como el desierto, ¿no? Bueno, no sé ya, me voy, sigo. Como esos israelitas, ¿no? En el desierto, sin rumbo y sin dirección. Dudo que nunca te sientas así. Es más, probablemente, quizás ahora, te sientas así. Es por eso que recordar la persona del Espíritu Santo puede traernos paz, tranquilidad, gozo, esperanza. Cuando nuestra vida realmente muestra ese caos, ese desorden, ese vacío. Es ahí donde podemos recordar que el Espíritu se mueve de manera tranquila, haciendo algo, generando vida y donde parece que no hay vida, trayendo orden y donde todo está desordenado, trayendo claridad y donde hay oscuridad, ¿no? Por eso puedes encontrar esperanza cuando tu familia, tu matrimonio parece un caos, cuando tú en tu trabajo te cuestionas todos los días qué hago aquí, cuando dices, ¿y qué sentido tiene trabajar si es que no llego a fin de mes? Cuando todo parezca un caos, cuando las aguas estén desordenadas, estén vacías, estén sin sentido. Espero que puedas sentir al Espíritu de Dios moverse. Porque cuando el Espíritu se mueve, hay algo que está haciendo, como en el principio, y como en el pueblo de Israel. Está trayendo vida, está transformando algo. Aunque a veces no lo puedas ver, está transformando algo. Punto 2. El Espíritu Santo y el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, ¿vale? Hemos visto cómo el Espíritu Santo estaba en la creación y ahora podemos ver cómo el Espíritu Santo estuvo con el pueblo de Israel, ¿no? Y es uno de esos grandes misterios, ¿no? Definir al Espíritu Santo antes de que Cristo ascendiera y allí tenemos infinidad de epístolas, libros, los Evangelios de Juan, el libro de los Hechos, donde se nos narra muy bien cuando el Espíritu Santo desciende en ese momento de la historia, ¿qué iba a hacer? Que iba a morar en la vida de los creyentes, ¿no? Pero la verdad es que en el Antiguo Testamento no encontramos algo totalmente así claro para decir, sabemos que el Espíritu Santo hacía esto. Pero al mismo tiempo, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos allí al Espíritu Santo en infinidad de ocasiones haciendo infinidad de cosas. Y alguna de esas cosas que vemos, ¿vale? Es en Éxodo 31:3, dice el autor, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en arte y en todo arte. Y es curioso porque estas palabras son de Dios hacia Moisés, hablando sobre Bezaleel, ¿vale? Que fue el encargado de construir el tabernáculo. Y Dios nos dice que puso su Espíritu en él. Por lo tanto, una de las cosas que hacía el Espíritu en el Antiguo Testamento era capacitar para hacer cosas espectaculares. Que, por cierto, el Espíritu Santo, Dios, el Dios eterno, viniendo a morar en un tabernáculo. Si no te impresiona ese Dios, es que como oraba David esta mañana, no tenemos ojos para realmente ver lo que vemos aparentemente, porque es espectacular. No conozco a nadie. Es que intentas pensar en Dios, y el Dios de los cielos, capacitando a un hombre para construir algo donde Él
va a morar. No sé qué ha hecho por tu pareja o tu pareja qué ha hecho por ti, pero nadie puede competir con Dios. Número 27, 18 dice que y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu. Y es interesante porque lo que Dios está diciendo es que el sucesor de Moisés va a ser alguien en quien esté mi Espíritu. Otra cosa que hacía el Espíritu Santo era estar justo en personas que lideraban el pueblo, ¿no? A quien le guste como la guerra y los combates, todo esto, no las reales, ¿vale? Es decir, no me malentendéis. Podemos ver en el libro de Jueces historias que nos rompen, ¿no? Pero al mismo tiempo historias que podemos ver cómo el Espíritu Santo descendía sobre la vida de las personas, de ciertas personas, ¿no? Ahí hay 3 ejemplos, hay muchísimos más, ¿vale? Tenemos ahí a Otoniel, a Gedeón, a Sansón, donde vemos cómo el Espíritu descendía sobre ellos y Dios les capacitaba con poder para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y yo te pregunto, quizá Dios no pone a un Gedeón o un Sansón a tu lado con una lanza, menos mal, ¿no? Menos mal. Pero sin lugar a duda, el Espíritu Santo sigue librándote de tus enemigos. Samuel 16, 13 también nos narra, nos dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, Samuel era el profeta, ¿vale?, y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Todos conocemos el rey David, por cierto, ha salido una serie en Amazon Prime, para los que les guste esto. No voy a decir que es bíblica, ¿vale? Pero muestra escenas muy... Es decir, da una comprensión de posibles cosas que la Biblia obviamente no entra en detalle. Pero el Espíritu Santo dice que habitó en la vida de David, desde ahí en adelante. Pensamos también que una de las cosas que diferencian es que en el Antiguo Testamento quizá el Espíritu Santo no moraba de la misma forma que dijo Jesús que moraría en el Nuevo, pero vemos que el Espíritu Santo tampoco lo podemos encasillar en el Viejo diciendo, porque a Dios no se le puede meter en la cajita, ¿no? Decía que estaba con David. Y estaba porque lo quiso capacitar para grandes retos, ¿vale? Ezequiel 2:2 dice que el Espíritu entró en mí mientras me hablaba. Miqueas 3:8 dice que estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para poder dar a conocer a Israel su pecado. Zacarías 7:12 dice que endurecieron sus corazones como diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos que había enviado por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Así que como vemos, el Espíritu Santo también hacía que pudieran hablar los profetas por medio o que más bien que Dios hablase por medio de los profetas al pueblo, por el Espíritu Santo. Y que el pueblo pudiese entender sus injusticias cometidas, que pudiera denunciar lo que estaba mal, ¿no? Bueno, ahí está. No queda mucho. Hay dos, creo que son dos de mis favoritos, dos personajes de mis favoritos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y uno de ellos es José. Además lo habré notado porque normalmente cuando me toca compartir, lo saco a la palestra, ¿no? Y en Génesis 41:38 nos dice algo espectacular, algo que realmente me asombra, ¿no? De hecho, es la primera referencia en la Biblia que la Biblia hace sobre que el Espíritu Santo mora, está en la vida de una persona, ¿no? De una manera íntima. Y dice el versículo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sabéis de quiénes son estas palabras? Del hombre más poderoso de la tierra, en ese momento.
del faraón. Del faraón de Egipto. El faraón de Egipto dijo esto sobre José. Y es que el faraón de Egipto tenía un gran problema. Él tenía un sueño que lo atormentaba, ¿vale? Al cual él pidió a su gente, a sus magos, a todos, que le dieran interpretación sobre estos sueños. Pero nadie en todo el imperio egipcio pudo darle al faraón lo que necesitaba, la interpretación. Así que llega José y le da al faraón lo que nadie puede darle. Y es por esto que el faraón reconoce: ¿hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Te hago la siguiente pregunta, no sé si pudieras responder a esto. ¿Por qué se caracteriza la vida de José? Obviamente José fue alguien que sufrió mucho. José fue alguien que tuvo una vida rota, que desde su infancia se quedó sin familia, que fue vendido por su hermano, que fue a la cárcel enviado de manera injusta. Pero si tuviera que decirte, ¿por qué se caracteriza la vida de José? Piénsalo. José fue alguien que recibió el trato más injusto, que podría haberse excusado para hacer lo que quisiera o sentirse digno de poder hacer lo que quisiera, ¿no? Recibió un trato totalmente injusto. Pero cuando vemos la vida de José, vemos que su vida se caracteriza por algo. Pues resistía al pecado. Fue alguien que resistió al pecado. Si vamos al Salmo 51, 10, 11, dice el rey David: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo, fíjate, es súper revelador. De hecho, estábamos cantando esto un momento. El Espíritu Santo está ligado con la santidad. El Espíritu Santo está ligado con la santidad. El rey David sabe que su santidad está ligada al Espíritu de Dios. Por eso quizá una buena pregunta es ¿cómo resisto al pecado? ¿Cómo resisto al pecado? Esta es una buena pregunta para hacerte. ¿Cómo resisto al pecado? Volviendo a la vida de José, ¿no? Vemos cómo resiste ahí ante la mujer del faraón, probablemente la mujer más bella, más poderosa, y allí se encuentra José, y todos sabemos lo que hace José, ¿no? Huye. Ella le invita a dormir con él, y tú piensas que José no tuvo que hacer nada. Claro que sí. Claro que José tuvo que hacer algo. Tuvo que resistir. Tuvo que valorar entre su apetito humano, carnal, o entre la voluntad del Señor. Entre lo que realmente amo. No quita que no haya que resistir internamente. Pero como vemos, eso es algo que capacitaba el Espíritu, ¿no? ¿Qué suele ocurrir cuando te dan poder? Que se lo digan a Ábalos y a compañía, ¿no? Y yo sé que siempre traemos aquí al presente, bueno, los que nos estáis viendo online es porque son los que gobiernan hoy en España. De aquí a unos años hablaremos de otros, ¿vale? Pero que te lo digan a ti en tu contexto. ¿Qué ocurre cuando te dan poder? En cambio, José, que es nombrado la segunda persona en todo el imperio de Egipcio. Nadie tenía más poder que él, excepto el faraón. Es decir, él podía hacer lo que quisiera, podía ejecutar lo que se le viniera por la cabeza, ¿vale? En cambio, cuando leemos la historia de José, vemos una persona que gobierna con sabiduría, que gobierna con equidad, que gobierna con diligencia, que gobierna con un carácter íntegro, ¿no? Y años más tarde tiene la prueba más dura de su vida, que es que se topa
con la gente que más daño le hizo, su hermano, ¿vale? Se topa con su hermano. Y José, teniendo todo el poder para hacerle lo que quisieran, para vengarse, no solamente que no se venga, sino que los perdona de tal forma que ve el mal ajeno, el mal que él ha recibido, que otros han hecho de ti. Y dice en Génesis 50, 20, que Dios utilizó todo eso para su bien, para su bien. Por eso creo que ahora cobra más sentido cuando volvemos a recordar en las palabras del faraón, ¿no? ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? La vida de José era una vida que realmente estaba sostenida por su espíritu, que estaba fortalecida, guiada, capacitada, consolada por Dios, ¿no? Y la realidad es que cuando vemos a José, no fue Josué, fue el Espíritu de Dios en José. Brevemente, Daniel 4:8 dice que... Eso no. Dice, pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el Espíritu de los dioses santos. Y ahora nuevamente es la persona más poderosa de la tierra, ¿vale? No es el faraón, estos son 1000 y pico años después, y la nueva persona más poderosa de la tierra ahora es Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿vale? Y dice esto, pero al fin vino ante mí Daniel, en quien está el Espíritu de los dioses santos. Y me encanta la Biblia porque la Biblia no esconde el contexto religioso de las personas. Él dice, el Espíritu de los dioses santos. Porque para Nabucodonosor, en su contexto, cree en los dioses, en los muchos dioses. Y él dice, él sabe, en ti está el Espíritu de los dioses santos. ¿Qué buscaba, no? El Espíritu Santo en la vida de José, de Daniel y de muchos otros, en las que hablaba de manera tan evidente, tan poderosa, ¿no? Creo que la respuesta rápida sería, buscaba cumplir los planes eternos de Dios, ¿no? Buscaba que su pueblo pudiera experimentar la vida en mayúsculas. Y fijaros qué especial, porque cuando el Espíritu Santo oraba así, de manera tan visible, ¿no? Hay algo que vemos rápidamente si te paras a pensarlo. Y es el corazón de Dios. El Espíritu Santo estaba anticipando algo. El Espíritu Santo estaba anticipando el amor de Dios hacia el mundo. El Espíritu Santo estaba anticipando el Evangelio. Por eso cuando vemos qué hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, recuerda esto. El Espíritu Santo estaba anticipando, estaba preparando el Evangelio. ¿Cómo vemos a José? Una persona rechazada por su familia, humillada. ¿Cómo acaba José? Siendo exaltado y trayendo vida a su familia. ¿Cómo vemos a Daniel? Una persona que es llevada a otra nación bajo una presión increíble, ¿vale? Y vemos a Daniel que se mantiene íntegro, que se mantiene constante en oración. Dicen que Daniel era una persona de oración, ¿vale? Y es justo por esto que en Daniel 6, vemos que ahora está gobernando el rey Darío y el rey Darío manda a unos 120 sátrapas. Sátrapas es la palabra, ¿no? De hecho, hoy en día, si tú vas al diccionario y buscas sátrapas, verás lo que significa. No, es decir, crea 120 sátrapas que les encargaban de gobernar cada región, cada ciudad de aquel imperio. Pero dice el capítulo 6 que estos, que estaban cercanos al rey, tenían envidia de Daniel. Curioso. Tenían envidia de Daniel. ¿Y de quién otros tuvieron envidia a otra gente años más tarde? Entonces, estos por envidia se nos narra que
que querían matarlo, y dice Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no la hallamos contra él en su relación con la ley de su Dios. Curioso, porque ellos dicen: este tío es íntegro, este tío va a ser difícil generar algo para matarlo. Pero se nos ocurre algo para matarlo, y es poder hacer algo que él no pueda cumplir. Así que engañan medio al rey para que genere un edicto de que nadie en aquel imperio pudiera adorar ni pedirle nada a nadie, ni a ningún dios, ni a nada, que no fuera al propio rey. Entonces el rey firma este edicto, y Daniel, cuando se entera, dice que va a su cuarto y como hacía de costumbre, oraba 3 veces al día. Dice que abrió las ventanas y mirando hacia Jerusalén, que estaba bien lejos, se arrodilló y oró y daba gracias al Padre. Así que estos sátrapas lo cogen y al final todos sabemos dónde acaba Daniel, ¿no? En el foso de los leones. Daniel pasa por la muerte. Pero hay algo también fantástico en esta historia, ¿no? Que es que los leones, dices que los leones mantuvieron la boca cerrada. Los leones mantuvieron la boca cerrada. Y no eran leones realmente de juguetes, ¿vale? Porque posteriormente el rey Darío echa a todas aquellas personas que habían generado ese edicto, y los leones rápidamente abrieron la boca, ¿vale? Pero Daniel acaba saliendo del foso de los leones. Hay algo también curioso en la historia de Daniel. Y es que ¿sabéis lo que dice que echaron sobre la fosa cuando lo echaron dentro? Dice el versículo 17 del capítulo 6, que pusieron una piedra sobre la fosa. Cuando Darío saca a Daniel de la fosa con vida, dice en el versículo 6:26, de parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Es muy fuerte, ¿vale? De parte mía es promulgada esta ordenanza. Este no era cristiano, ¿eh? Que en todo el mundo, dominio de mi reino, todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Daniel acaba haciendo que todos acaben alabando y adorando a Dios. Por eso cobra mucho más sentido Daniel 4:8. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Así que si quieres apuntarte, ¿qué vemos al Espíritu Santo haciendo en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo actuaba para que Dios fuera conocido por todos los pueblos. El Espíritu Santo actuaba obrando para revelar el carácter y el plan del Padre. Y el Espíritu Santo, desde siempre, estaba preparando el camino para Cristo y para su nueva manera de morar entre los creyentes, ¿no? Así que si te pregunta, bueno, genial, ¿el Espíritu Santo es verdad que estaba ahí desde el principio? Sí, porque el Espíritu Santo no cambia. El Espíritu Santo no cambia. Sigue obrando, sigue moviéndose entre su pueblo, como lo hacía en el principio. Uno en las relaciones sentimentales, ¿no? Su gran miedo es que alguien cambie, que la otra persona cambie, que la otra persona cambie de opinión sobre ti, que la otra persona diga, bueno, pues hasta siempre no es hasta siempre.
Pero el Espíritu Santo hasta siempre, hasta siempre. Y cuando Él dice que viene a morar a tu vida, viene a morar por siempre. Quizá hay matices del antiguo al nuevo, sí. Pero hoy, como creyentes, podemos tener la confianza, la tranquilidad de que quizás tus relaciones cambien. Pero si el Espíritu de Dios mora en ti, no va a cambiar. Creo que eso es de atesorar, ¿no? Estos días veía un reel ahí en las redes sociales que me hizo pensar, ¿no? Y era alguien compartiendo, predicando y hacía una ilustración que decía, bueno, si yo estoy en mi casa y mi mujer me pregunta, oye, cariño, ¿puedes lavar la ropa? Y yo le digo, ¿esto va a hacer que te divorcies de mí? No, cariño. Pues cariño, voy a seguir viendo la tele. Al otro rato, cariño, ¿podéis hacer la compra? Y él le preguntaba, pero cariño, ¿esto va a hacer que te divorcies de mí si no voy a por la compra? No, cariño. Pues voy a seguir aquí viendo el fútbol. A los años, ¿qué cree que le va a preguntar la mujer? Pero el Espíritu Santo seguirá morando en tu vida. Seguirá morando en tu vida. Así que creo que esto solamente puede provocar algo, ¿no? Y es un deseo genuino, como venimos viendo, de que el Espíritu Santo siga floreciendo, creciendo en nuestra vida. Porque no hay ninguna relación más especial. Espíritu Santo, gracias por mostrarte a través de tu palabra a lo largo de la historia. La verdad que nos explota la cabeza cuando te vemos orar. Otras veces nos preguntamos muchas cosas. Pero sin lugar a dudas te damos las gracias por escogernos, por morar de algún misterio que no llegamos a entender en nuestro interior. Y te pedimos algo muy especial, que podamos seguir sintiendo cómo tú te mueves sobre nuestros caos, sobre nuestras oscuridades. Trae claridad, trae luz, trae sabiduría, trae consuelo. Y sobre todo trae un deseo genuino de seguir queriéndote conocer de una manera real, genuina, y que podamos sentir tu amor, Señor. Así que esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.